Bueno, buenas noches a todos. A nombre de Editorial Planeta les damos la muy cordial bienvenida a este conversatorio, La Rebelión de Género. Les agradecemos mucho su presencia, por haberse dado el tiempito de poder estar aquí y de poder acompañar a Olga y a Caterín. Sin más, las dejo y las recibimos con un fuerte aplauso. Hola, buenas noches. Muchas gracias, como decían, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Katy Subirana, yo soy periodista y tengo el gusto de estar esta noche con Olga. Olga, que ha escrito este libro cuyo título me gusta mucho, ¿no? La Rebelión del Género. Y justo le contaba antes de empezar, antes de subir, que ayer en la tarde, y disculpen, siempre autorreferencial, ¿no? Disculpen si sea autorreferencial, pero pasan cosas que sirven para poder conversar del tema, ¿no? Ayer en la tarde mi madrina, que tiene como 80 años, me decía, o sea, yo le contaba que iba a venir a presentar este libro, y me decía, la rebelión del género, ay hijita, estás metida en esas cosas de género. Y yo, pues claro, madrina, le digo, si mi maestría es en género. Me dice, pero ¿por qué, hijita, el género? Eso le enseñan a los niños que pueden ser lo que quieran cuando sean grandes, y eso no lo entiendo. Y yo decía, Dios mío, paciencia para explicarle a la madrina qué cosa es el género, ¿no? Que no tiene nada de malo, lo que se le puede enseñar a los niños, ¿no? Y creo que este libro tiene justamente eso, paciencia, para explicarle a las personas que se acercan a él en qué consiste la rebelión del género, ¿no? Y bueno, la rebelión del género es el título del cuarto capítulo, es el título del libro y del cuarto capítulo, pero para llegar a entender qué es la rebelión del género transitamos primero un poco algunos conceptos importantes, y una de las cosas que me gustaría preguntarle a Olga, porque la cosa es preguntarle cosas a idea, ¿no? Olguita, me gustaría saber, a propósito justo de esto que decía mi madrina, ¿no? De que por qué decirle a los niños que pueden ser lo que quieran cuando sean grandes. Y a propósito de lo que tú mencionas en el libro, que mencionas la frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? ¿Cómo entender esta idea de que se puede llegar a ser mujer o se puede llegar a ser hombre, ¿no? ¿Cómo ir entendiéndolo desde nuestra educación formal o nuestra educación social? Hola, buenas noches, gracias por estar acá. Eso que dice tu madrina, ¿no? De que uno puede ser lo que quiera ser, es, me imagino, lo que todos queremos para nuestros hijos en principio. Por eso cuando empecé el libro, que la idea y el reto era que fuera un libro con información seria, pero amable, ¿no? O sea, donde se pueda transmitir y conversar, porque en mi experiencia en el consultorio pasaba eso, ¿no? El lenguaje ya no era útil, había perdido efectividad. Los padres no entendían qué pasaba con los chicos, y los chicos se sentían pues totalmente... El lenguaje no ayudaba a comunicar, entonces se sentía que había que poner un puente. Si salió bien es que era un libro entendible. Ya ustedes me dirán. Pero cuando trataba de armar la introducción, me acordaba justamente de eso, ¿no? De estar embarazada y pensar, bueno, que esté sano y esté feliz, ¿no? Que creo que es algo, si los que tienen hijos o los que los van a tener quisieran, o no, igual quisieran que todas las personas seamos sanas y felices, ¿no? Pero me acordaba también que cuando nació mi primer hijo, con esta teoría de que sea sano y feliz, nació sano y yo pensé, bueno, entonces que sea lo que quiera, pensando en tu madrina. Y después pensé, pero mejor cura no, mejor militar no, ¿no? Entonces, claro, en mi deseo de libertad ya venía acotando, ¿no? Determinadas cosas bajo mi criterio. Y también me acordaba que los cuartos de los chicos, porque después tuve 2 niñas, eran bien distintos, ¿no? Y eso de venir hombre o de venir mujer se basa en lo que les contamos que deben ser los hombres y que deben ser las mujeres. Entonces este deber ser está basado en la anatomía, está basado en la cultura, está basado en los prejuicios, está basado en el miedo, está basado en tantas cosas que de alguna manera es lo que trata de revelar la rebelión y de rebelarnos contra aquello que no es naturaleza, sino imposición,
y ampliar un poco las posibilidades de libertad, ¿no? Porque las características, todos hemos ido a una juguetería, ¿no? Y las jugueterías son una expresión de lo que estamos conversando, ¿no? Los niños tienen armas, ¿no? Musculosos, muñecos musculosos, carros, ¿no? Y las niñas tienen bebés y electrodomésticos en este siglo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y a veces es hasta más faltoso, ¿no? O sea, yo dictaba una clase y mi hijo encontró, ayudándome haciendo el PPT, unos blisters, ¿no? Uno era azul, que tenía un maletín, tenía una inyección, digamos un tensiómetro, y decía doctor, ¿no? Y el mismo blister, igualito, pero rosado, con un maletín, con un estetoscopio, con una inyección, y decía enfermera, ¿no? Entonces, digamos, hay transmitido tan a la vena este asunto, que creo que no solamente hay que hacer la rebelión contra eso, y además, como tú dices, el cuarto capítulo engloba por qué es necesaria la rebelión y por qué se llama la rebelión, sino que hay que dejar de naturalizar, o de por lo menos ser conscientes de cómo se nos amaestra, domestica, no sé cuál sería la palabra, o restringe, ¿no? Cuando estamos hablando de categorías humanas, ¿no? No de hombres o de mujeres, sino de la humanidad, que creo que empieza el libro con ese epígrafe maravilloso de María Melizade, ¿no? Donde creo que plantea que nos hemos olvidado de la humanidad. Mira, qué lindo lo que cuentas. Otra vez, disculpen la autorreferencia. Recordaba con esto de que los padres, las madres quieren que sus hijos, hijas sean sanos y felices, ¿no? Recordé a mi papá, que mi papá era súper machista, supremamente machista. Pero cuando era niña, él no me regalaba muñecas. Él me regalaba juegos para incentivar la inteligencia y la curiosidad, ¿no? Y él siempre me decía, tú tienes que ser ingeniera, no sé qué. Pero era supremamente machista. No te sientes así, siéntate bonito, una señorita no habla así, una señorita no sé qué. Pero, o sea, a lo que voy es que no podía conjugar el hecho de, oye, yo quiero que no seas una ama de casa, con el hecho de ser libre y feliz, ¿no? O sea, pórtate como quieras, no, tienes que portarte como una señorita y puedes ser ingeniero, ¿no? Entonces, esto, lo que quiero preguntarte es este problema que a veces tienen los padres y madres al momento de educar a sus hijos. Como tú dices, primero, no cura, no policía, no fujimorista, ¿no? Cosas así. Entonces, pero o sea, sí ingeniera, sí doctora, ¿no? Sí, no sé, matemática, pero modosita, no digas estas cosas, no digas lo otro. Entonces yo creo que también se produce algo que los padres a veces no saben cómo manejar. Ese querer la libertad completa, entre comillas, de sus hijas, de sus hijos, ¿no? Y en ese sentido me parece que leer tu libro puede ser una gran ayuda, un gran apoyo para esos padres que no saben cómo conjugar ambas cosas. El problema es que primero tienen que reconocer que no saben cómo conjugar ambas cosas, ¿no? Creo que es fundamental lo que acabas de decir. O sea, lo fundamental, lo principal es reconocer que tenemos esa enorme dificultad, ¿no? Una vez me pasó que, claro, estaba pensando en el libro y cómo determinadas teorías de género nos cuentan Butler, por ejemplo, ¿no? Nos dice que aquello que damos por sentado y que se ha naturalizado no es natural, ¿no? Que se nos ha vendido como natural determinadas cosas, ¿no? Y ella plantea, no es que los genes nos gusten los rosados, ¿no? No es que nuestros genes hagan que nos gusten los electrodomésticos, ¿no? O sea, eso tiene que ver con patrones de la cultura que no tienen nada que ver con la naturaleza, ¿no? Sí, lo que ella plantea es que tiene que ver con algún tipo de poder, ¿no? ¿Qué es lo que dice Foucault? ¿Es Foucaultiana? ¿No? Entonces Foucault dice, si necesitamos hombres para la guerra y hombres para la fábrica, necesitamos una sexualidad que reproduzca. Entonces el modelo heteronormativo no tiene que ver ni con la naturaleza, sino con otro tipo de necesidades, ¿no? O de poderes, ¿no? Y ese develamiento que ya empezó Beauvoir al comienzo, ¿no? Foucault es después de Simón. Entonces, digamos, ella ya lo venía develando, pero se nos transmite como natural y la referencia al cuerpo es permanente, ¿no? Como ella dice,
repetimos las conductas y las hacemos naturales, ¿no? Y la otra cosa fundamental de la cual tenemos que hacer conciencia es nuestro pensamiento binario, ¿no? Es esto o esto, como excluyente, ¿no? Y como categorías opuestas donde no hubiera ningún intermedio, ¿no? El papá de un paciente mío me decía, pero ahora no hay nada más que hombre y mujer, no hay nada más, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, hay intersexuales, hay personas trans, ¿no? Hay chicos trans como tu hijo, ¿no? Pero estas categorías donde la gente no se quiere mover de su certeza, ¿no? Y Freud ya decía, ¿no? Que mover las certezas le cuesta demasiado trabajo al aparato psíquico, ¿no? Pero por eso es que nos critican a los psicoanalistas que nos demoramos mucho, pero tarda tiempo. Entonces, pero la conciencia es lo fundamental, ¿no? Esta naturalización, ¿no? Me acordaba, autorreferencial también, cuando yo era bien chica, debo haber estado en el nido, le preguntaba a mi mamá por qué a los hombres no les crecía el pelo. Y claro, mis compañeritos tenían el pelo corto, mi papá tenía el pelo corto, sus amigos tenían el pelo corto, entonces mi conclusión, no sé si inteligente o no, pero mi conclusión fue que a los hombres no les crecía el pelo. Y mi mamá muy didáctica me enseñó diferentes fotos de los Beatles en diferentes épocas, con su flequillo y con pelucones ya a morir, y me dicen que eran modas, ¿no? Y el otro día pensaba hace cuando que vengo investigando, conversando, aprendiendo, escuchando sobre género y por lo menos 20 años, ¿no? Y después de esta explicación tan buena, ¿no? Vi una vez una serie que se llama Carpi, no sé si la han visto. Es una serie finlandesa de una policía que descubre cosas pues interesantes y que tenía 2 hijos, ¿no? Y la hija menor tenía pelos a la cintura y la mayor era una adolescente complicada. Y como estaba en finlandés, tenía sus traducciones, ¿no? Y la niña se llamaba Emilia. Y yo decía, pero ¿por qué traducen tan mal? O sea, ¿por qué no ponen Emilia? Que falla en la traducción, ¿no? Y me pasé 3 capítulos asumiendo que Emil era una niña, se llamaba Emilio. Y yo seguía pensando que era una niña, a pesar de haber tenido esta grandiosa explicación de mi madre de hace 20 años que estudio esto, di por hecho que el pelo largo le correspondía a una niña. Y era un niño con pelo largo, ¿no? O sea, y es importante darnos cuenta de cómo tenemos incorporado eso porque lo damos absolutamente por hecho, ¿no? Y hay otro capítulo que tiene que ver con lo trans, ¿no? Y cómo lo trans se revela justamente a la imposición del género, ¿no? Y trabajo con chicos que me enseñan mucho y me enseñan el lenguaje inclusivo y me tienen paciencia, ¿no? Y me dicen, no, el verbo no lo cambies, solamente si se puede cambiar la O o la A, le pones E. Y en esas estoy. Pero quería contarles justamente porque uno tiene que empezar por uno, ¿no? Entonces viene no, porque lo veo virtualmente, porque casi todo lo veo virtual ahora y él vive en Europa además. Y me decía que tenía un novio, un compañero, y que estaba feliz, y que su novia y su compañero era excelente, y hacía skate, y sabía cortar el pelo, y tocaba tambores. Y en algún momento me doy cuenta que yo había dejado de escuchar lo que seguía para saber si su novio que tocaba tambores era hombre, mujer, skate es para hombre, para mujer, cortar el pelo. Y me di cuenta en ese tiempo, después de unos segundos, que yo no estaba escuchando, que yo estaba acomodando mi categoría y por qué necesitaría yo saber finalmente, pero está incorporado y también nunca le he regalado un ropón rosado a un niño, o sea que estoy esperando que nazca para regalarle un ropón rosado. Pero a lo que va esto es a empezar por nosotros y darnos cuenta cómo está absolutamente imbuido en nosotros ese tipo de comportamiento que nos es un trabajo, ¿no? De construir. Sí, la deconstrucción es un trabajo complicado porque a veces vemos que los demás no están deconstruidos y no nos vemos a nosotros, todo lo que nos falta de construirnos, ¿no? Creo que por varias cosas, ¿no? O sea, si eres una persona que está estudiando el tema del género, que está relacionada de alguna forma con el tema del género, cuesta decir, me estoy equivocando, ¿no? Cuesta decir, todavía no estoy lo suficientemente deconstruida, no, o sea, todavía cuesta decir esas cosas, creo, ¿no? Y hay una cosa que a mí me parece importante, que me gustaría tu reflexión al respecto, que lo he escuchado hace un buen tiempo, y lo he escuchado de personas que son feministas, lo he escuchado de personas que son activistas, y lo he escuchado de personas que están completamente en contra
de que hablemos del tema de género, pero es curioso que he escuchado la misma pregunta en los tres bandos, por decirlo de alguna forma. ¿No? ¿El género está de moda? ¿Está de moda ahorita hablar de género? O sea, nos hemos vuelto... es más sencillo, tal vez sí, ¿no? Pero en varias entrevistas que he hecho me dicen, bueno, tal persona hablaba de género cuando no estaba de moda, o tal persona era feminista cuando no estaba de moda, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿de verdad está de moda? ¿De verdad tú crees que podríamos considerarlo una moda? ¿O cómo podríamos encasillarnos, no, cómo podríamos llamar el hecho de que ahora nos sea más fácil o más cotidiano, no sé si más fácil, pero sí más cotidiano hablar de temas que están alrededor del tema de género? Yo creo que están pasando cosas, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí. Yo creo que están pasando cosas, ¿no? Ayer estaba conversando con colegas psicoanalistas y uno decía que estaba fascinado con lo posmoderno, ¿no? Porque se había cambiado de... O sea, que había muchas instituciones que seguían pensando que la letra con sangre entra y que hay que adoctrinar y decirle las verdades a las personas. Pero que los chicos de esta generación no están criados así, ¿no? Ya están criados de otra manera. Entonces, digamos, esa convivencia, ¿no? de muchas instituciones que siguen pensando que con mis hijos no te metas y que la letra con sangre entra, también está conviviendo con con chicos que no están criados de esa manera y que tienen más libertades, ¿no? Y él mencionaba esto y a mí me parecía que realmente eso es muy importante. Entonces yo sí creo que hay una rebelión. Yo, en todo caso, en mi consultorio hay una incidencia que antes no había, ¿no? De personas que no se sienten identificadas con su sexo o su género, y los padres vienen y no entienden, y sería una moda en el sentido estadístico de que pasa más, ¿no? Sería una moda en el sentido de que está ocurriendo más, pero no es una moda en el sentido descalificatorio que se usa la palabra moda, ¿no? O sea, mi hijo dice que ya no se llama como yo le puse, o que use otros pronombres, o se viste raro, ¿no? Porque es una moda, ¿no? Entonces, digamos, es un gran nicho donde decir esto va a pasar, ¿no? Esto no es importante, es una moda. O sea, planteado así, creo que no es una moda. Creo que sí están pasando cosas importantes, creo que sí se está repensando la sexualidad, el género, esta unión que se hace indistinta, ¿no? Del cuerpo. Antes era como... un poco era fácil de entender. El cuerpo es lo biológico, ¿no? El cuerpo son los cromosomas y son los genes, y el género es la cultura, ¿no? Y creo que lo que nos damos cuenta es que eso no se puede separar, ¿no? O sea, el cuerpo ya es un cuerpo intervenido por la cultura. O sea, no hay tal cosa como un cuerpo fuera de la cultura. Elizabeth Badinter, que es una filósofa, hizo una investigación en donde nacen los bebés, en una maternidad. y diseñó esta investigación que es muy tierna, ¿no? Digamos, escogió niños nacidos a término, todos pesaban aproximadamente unos 3 kilos, ¿no? Y estaban sanos. Y ojalá felices. Y ella simplemente observaba la reacción de los padres cuando el niño iba al cuarto, ¿no? Y la manera como se trataba a los bebés, hombres, ¿no? Que pesaban y medían lo mismo que las niñas, era ¡qué fuerte! El tono de voz era otro, ¡qué fuerte, qué grande! Mira lo que hace, lo que es capaz de hacer, qué despierto. Y el tono muscular de los padres, de la madre, no solamente el tono muscular, el tono de voz. Y las niñas, el tono cambiaba, era suavecito, delicadita, se le tocaba diferente, ¿no? O sea, del saque, el cuerpo está intervenido por la cultura, ¿no? Y está intervenido por los padres. Pero no es solo cuerpo, es toda una... Entonces, digamos, cuando yo escribí el capítulo 2, que es sobre lo trans, empiezo mi definición, ¿no? Una persona trans es aquella persona que no se identifica con el sexo asignado al nacer. Después seguí leyendo y habían otros autores que decían, una persona trans es aquella que no se identifica con el género asignado al nacer. Y me digo, si no puedo definir esto, quedo escribiendo un libro. Entonces, lo único que se me ocurrió decía mi DNI, no sé por qué se me ocurrió, pero se me ocurrió. Entonces agarré mi DNI a ver qué decía mi DNI. Y dice sexo y dice femenino. No dice mujer, dice femenino. O sea, el sexo y el género viene de saque, ¿no? Y seguramente también en las clínicas el celeste y el rosado priman y ese tipo de cosas que son más gruesas, pero creo que en lo
en lo fino del cuerpo, en lo fino de lo que no se transmite necesariamente con palabras, ¿no? Se transmite toda esta idea de lo que es el género y el cuerpo ejerce, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque seguramente tu papá estaba liberado de la parte intelectual, ¿no? Que quería que desarrollaras, pero tal vez no de la sexual, ¿no? Entonces tenías que portarte bien, ¿no? Tal vez esa es una dicotomía que también es importante. Tal vez los padres los liberamos, ok, pueden estudiar lo que quieran, pero sexualmente ahí sí no es igual, ¿no? Entonces, como que hay que estar conscientes de todo eso, ¿no? O sea, creo que no estoy interpretando a tu papá, pero manejo la hipótesis. Estoy psicoanalizando a mi papá. No es mi intención, ni mi capacidad, tampoco, ¿no? Pero era que sea ingeniera, pero no sé, pues una señorita de su casa, no sé. De repente estoy siendo injusta. No, totalmente justa, totalmente justa. Además que mi padre ese psicoanalista era mi sueño cuando era chibola, pero nunca fue el psicólogo ni nada. Bueno, la agüita, ya, perdón. Vaya. Me parece interesante, me parece importante que haya mencionado el tema de lo trans, porque yo creo que lo trans es algo que nos interpela directamente a todos, a todas, a todos. Porque algo que recuerdo, gracias, algo que recuerdo es a muchas personas cuando se refieren a una persona homosexual diciendo, ay, pero se le ve tan hombrecito, ¿quién pensaría que es gay? O se le ve tan mujercita, ¿quién pensaría que es lesbiana? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero esa es la asociación que suelen hacer. En cambio, a una persona trans no pueden decir se le ve porque no saben, no pueden definir a veces cómo se le ve, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante, más allá de lo difícil que puede ser trans en este país, me parece muy interesante el hecho de cómo ser trans requiere valentía para mostrarse de determinada forma, y el hecho de mostrarse de esta forma hace que todos nos interpelemos de una u otra manera, ¿no? Porque se interpelan las personas que son homofóbicas, transfóbicas, qué sé yo, pero también nos interpelamos quienes decimos no serlo, ¿no? Porque nos saca de nuestras casillas de alguna forma, nos saca de lo conocido, y a veces nos quedamos mirando, o a veces nos quedamos pensando si esta persona se ha operado o no se ha operado, cuando eso en realidad no es lo que define ser una persona trans, ¿no? Entonces yo creo que todavía tenemos muchas dificultades para entender a lo trans, ¿no? Y desde el libro tú planteas un poco estas dificultades y esta valentía que tienen las personas trans al mostrarse como tales. Por lo tanto, me gustaría que compartas un poquito con nosotros, cómo ha sido tu investigación, pero más que tu investigación, tu relación con entender de qué va lo trans. Voy a empezar con Freud. Leer a Freud es complejo porque tiene un lado absolutamente revolucionario, que es la cualidad del psicoanálisis, y tiene un lado conservador de su época, no podemos pedir más, ¿no? Pero digamos, él plantea en 1905, ¿hace cuánto? ¿No? Digamos que la bisexualidad era universal, que todos teníamos componentes masculinos y femeninos en la psique. Y él prefería lo masculino y lo femenino sin haberse nombrado la palabra género como algo que venía de lo social. Y otra cosa que dijo que fue absolutamente también revolucionaria es que la pulsión no tenía a su objeto ligado. O sea que a él le causaba la misma sorpresa la heterosexualidad como la homosexualidad. O sea, creo que hasta el día de hoy nadie puede definir qué hace que a alguien le guste lo que le gusta. Y creo que eso fue algo absolutamente revolucionario, ¿no? 15 años después dijo algo igual de revolucionario, que es que habían 3 características en la psique humana que podían intervenir y digamos, tenían relación una entre otra, pero que no dependían una de otra. Una era el cuerpo, otro era lo masculino y lo femenino, que él llamaba en ese momento, con ese texto psicológico, y la orientación sexual, ¿no? Esto es en 1920 y recién en el 50 Moni habla de género, ¿no? Entonces ella está planteando, ¿no? que el cuerpo es el cuerpo, que lo psicológico, lo masculino, femenino confluye, y la orientación sexual. Y que ninguna de esas 3 cosas son predictivas, ¿no? Que un cuerpo podía ser hombre o mujer, y podía ser femenino o masculino, y podía tener cualquier orientación sexual. O sea, no había ninguna ligazón, ¿no? Entonces Freud fue alguien muy, muy polémico y muy genial.
Pero por otro lado también le atribuía a la diferencia sexual una serie de características, ¿no? La envidia del pene, en fin, ¿no? Que son cosas que las mismas psicoanalistas post-freudianas han ya trabajado. Y otra cosa sospechosa con el mismo gremio psicoanalítico es que el Edipo, que es un concepto tan clásico del psicoanálisis, ¿no? Y que empieza planteando una pareja evidentemente heterosexual, porque en la época de Freud, digamos, era la mayoría, bueno, en esta época también, y planteaba que el niño, ¿no?, se enamoraba o deseaba a la madre, a la persona del sexo opuesto, y se identificaba con el padre. Pero en el 23, o sea, 13 años después, nos deja su última versión de Edipo, que es el completo. Y él dice, no, en realidad el niño desea a ambos y se identifica con ambos. O sea, el niño quiere todo. Y yo creo que nadie acá podría decir, yo soy igualita a mi mamá porque soy mujer, o igualito a mi papá porque soy hombre. O sea, las identificaciones son cruzadas y son múltiples, pero sospechosamente ese Edipo no es el más famoso, ¿no? O sea, generalmente uno asocia el Edipo heterosexual, heteronormativo, cuando Freud mismo, yo creo que lo último que dice es más o menos lo que vale. Pero por alguna razón esa teoría no es la más conocida. Después las psicoanalistas también han replanteado eso, ¿no? Es decir, ya no... Un niño, dice Chodorow, ¿no?, podría tener una identificación, digamos, masculina de la madre si entendemos como masculino ser asertivo, inteligente y fuerte, ¿no? Y tal vez este mismo niño tenga cualidades femeninas del padre porque, no sé, tal vez lo lleva a su clase de natación y le cuenta un cuento en la noche, ¿no? Entonces se está reformulando dentro del psicoanálisis las versiones y ya no hablamos de la pareja, sino de las funciones que ejercen. Hablaban de funciones maternas y paternas y después se convirtió nuevamente en insuficiente porque lo materno y lo paterno ya va con cuerpo. Entonces ahora se está planteando más bien la función primaria, digamos la más básica de la crianza, que la puede ejercer cualquier persona de cualquier género y de cualquier orientación sexual, ¿no? Y la terceridad, ¿no?, que es aquella que separa o lleva al niño al mundo. Y Leticia Glosser, que es una psicoanalista argentina que tiene toda mi admiración, dice, igual, de repente no tiene que haber un tercero. La misma madre o el mismo cuidador principal, digamos, para hablar mejor, puede hacer esa terceridad, ¿no? O sea, no tiene que estar pegado al niño, se lo puede también llevar al mundo. Entonces, dentro del psicoanálisis también hay todo un crecimiento en relación a esta comprensión. Pero es cierto que muchas personas confunden lo que es identidad de género, que es cómo uno se siente, con quién cómo uno se identifica. Es una autodefinición, o sea, nadie te la da, es lo que uno siente. No es lo mismo que la orientación sexual, que es quién te gusta, ¿no? Y muchos padres llegaban al consultorio, cuando yo veía niños, porque ya no veo niños, preocupados porque los niños jugaban a lo que no deberían jugar. Y yo me preguntaba, ¿qué debería jugar un niño? O sea, no juega lo que debe, ¿no? O sea, digamos, juega con muñecas, está usando las tazas de la hermana. Y yo me preguntaba, ¿pero este niño en su casa no tiene un hermanito? ¿Y no se cocina en la casa? No, o sea, digamos, ¿por qué será que los juguetes tienen género, ¿no? Lo que estábamos conversando antes en relación a las jugueterías, ¿no? No, pero es que va a ser homosexual, ¿no? Va a ser maricón, ¿no? Entonces, digamos, les arranchaban las muñecas, los escondían, la pobre niña no podía jugar con las muñecas porque el hermano si no también quería jugar, y era toda una cosa, una polémica tan extraña, ¿no? O un niño quería disfrazarse de mariposa en Halloween y el papá no lo dejaba y el niño le pregunta, ¿no hay mariposas machos? Y yo creo que hay que aprender de los niños y hay que aprender de los jóvenes que no están tan contaminados, ¿no? Pero hay una enorme confusión de lo que es, ¿no? Un paciente mío, la madre me contaba escandalizada que su hijo le había dicho que era trans y que era una chica y que le gustaban las mujeres. Y ella le dice, pero estás loco. Y le dice, mamá, ¿no sabes lo que es una lesbiana? ¿No? O sea, no. Y ella vino así como con la cabeza rota, ¿no? Pero sí es difícil, o sea, tenemos que reconocer que nos es difícil y tenemos en ese reconocimiento que hacer la chamba, ¿no? De estar atentos y de ayudar a los que no conocen tanto como tu madrina. Pero ayer en esa conversación con los psicoanalistas, así como este psicoanalista estaba fascinado con la postmodernidad, había una psicoanalista bastante mayor que me dijo que yo estaba haciendo una apología a la confusión. Entonces, yo le contesté muy amable. Y no me acuerdo qué le dije, pero
Pero fuiste amable. Absolutamente. Claro, pero si estoy hablando de tolerancia, como no voy a ser amable, o sea, si estoy hablando de intercambio de ideas, eso, creo que eso fue lo que le dije. Que la idea era que pudiéramos conversar. Pero el colega que me había invitado, Fernando Ruz, le dijo, hay que tener mucho, yo quiero hablar, porque además estábamos al final de la hora. Y dice, yo creo que tenemos que tener mucho miedo no, tenemos que tener mucho cuidado de no correr el riesgo de sentir que son los otros los confundidos, ¿no? Hay que abrir un poco y de repente también estamos un poco confundidos nosotras, ¿no? Nosotres. Eso. Hay otra cosa dentro del libro que en este momento de la historia donde vivimos todos conectados a las redes sociales, me pareció interesante que Olga menciona que en las redes sociales las personas trans o las personas homosexuales pueden encontrar no soporte, pero sí pueden no sentirse solos, no pueden encontrar personas que también son como ellos, ¿no? O sea, cuando en tu casa te hacen sentir que eres un bicho raro, buscas otro espacio donde sentirte menos bicho raro, ¿no? El caso es que a mí me parecía interesante porque yo tengo 40 años, todavía he crecido escuchando a mi mamá diciendo que los amigos de la esquina, de la calle, pueden ser una mala influencia, ¿no? Entonces yo digo, si mi mamá supiera lo que es el Twitter, ¿qué diría, no? Pero sin embargo, lo que quiero llegar es que sin embargo, estos espacios donde están ahora los amigos de la calle, se sienten un poco más seguros a veces que el espacio de tu casa y son más libres incluso que el espacio que teníamos antes en la esquina del barrio, ¿no? Porque antes en la esquina del barrio sí, pues te parabas en la esquina a chupar y tu papá o tu mamá lo veían feo. Pero en Twitter no te paras a chupar, pero sí te paras a ver sonceras a veces, ¿no? O te embarcas en peleas que nada que ver, ¿no? Pero el lado positivo es que a veces encuentras pares, ¿no? Encuentras pares, pero yo me quedé pegada con una frase, ¿no? Que tú decías que si bien encuentran pares, estos pares no reemplazan el soporte que le pueden dar la familia o las redes más cercanas, ¿no? Yo quería preguntarte, no si reemplazan, porque es evidente que no reemplazan, ¿no? Pero ¿cuál es la función que cumplen ahora estas redes sociales que antes no había este espacio? ¿Con qué se cubrían? O mejor dicho, ahora el hecho de que existan las redes sociales y puedan encontrarse entre pares y sentirse menos solos, ¿ayuda de repente a que la comunidad LGTB se plantee de otra forma frente a la sociedad que no los acepta todavía? Yo creo que los pares y las redes son fundamentales, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, solamente puedo hablar por mi experiencia porque finalmente cada persona es única, ¿no? Siempre empiezo diciendo eso al comienzo, pero ahora lo estoy diciendo un poco tarde. Es decir, cada persona, ¿no? es única y tiene una forma absolutamente única de ser y una constelación psíquica también que hay que verla en su unicidad. Pero en todo caso, mi experiencia, la mayoría de los chicos de sexualidades diversas, lo primero, a las primeras personas que le cuentan son a sus padres, a sus amigos, o si no los tienen cercanamente, generalmente tienen algunos, ¿no? De confianza, pero las redes son un gran soporte. Y claro, los padres satanizan esto porque esto de la influencia o la mala influencia, ¿no? Pero digamos, es el primer lugar donde se sientan reconocidos y el reconocimiento es fundamental, ¿no? Y los padres vienen asustados, muy asustados por supuesto, y una de las primeras, o lo más frecuente es que tienen miedo de que les hagan daño, ¿no? Y una paciente mía me decía, sí, mis papás tienen miedo que me hagan el resto daño, pero a mí mis amigos no me hacen daño, las personas con las que yo converso no me hacen daño. En el colegio me han puesto un baño neutro, ¿no? Pero ellos me hacen daño, porque no me llaman como me llamo, ni respetan quién soy, ¿no? Entonces yo sí creo, no generalizo, pero creo que el dolor principal de los chicos es cuando no tienen un apoyo en la familia cercana, en los núcleos principales, ¿no? Ahora, también he visto padres que van al colegio a pedir que nombren a su hijo como se llama, como él elegido, buscan profesionales que conozcan el tema, que también es fundamental, porque también hay profesionales que hacen mucho daño, ¿no? O sea, digamos, tuve, porque ya viajó un paciente
fue a averiguar, ¿no?, sobre un tratamiento hormonal y la persona le dijo, pero ¿por qué si eres tan linda? ¿No? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿No? Entonces, digamos, los padres también se ocupan de buscar personas que sepan del tema, que sean respetuosos y que funcionen como profesionales, ¿no? También los hay, ¿no? Y también hay padres que ayudan a los chicos a averiguar cómo puede cambiar uno el DNI, ¿no? El trabajo que se hace en el consultorio con los padres, porque además mi paciente es el joven o la joven, pero yo les pregunto si puedo conversar con los padres y todos quieren que converse con los padres porque sienten que tienen la esperanza en todo caso que yo les pueda comunicar o explicar lo que ellos sienten que no pueden, ¿no? Y han habido procesos muy lindos de ese tipo de transformación, ¿no? Conversando de estos dos grandes temas, ¿no? Por un lado la información y por otro lado el respeto del hijo que es, ¿no? Y darnos cuenta, nuevamente ser conscientes como tenemos en la imagen el hijo que queremos que sea.